Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como explica el evangelista San Mateo, salían cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía: jamás se vio cosa igual en Israel. En los evangelios vemos el poder del Señor para expulsar a los demonios de los posesos. Alguna vez he oído comentar que en el fondo eran epilépticos, no estaban endemoniados, eran epilépticos. Bueno, yo que tengo un hermano que es epiléptico, sé cómo son un ataque de epilepsia, ¿no? Y desde luego son dos cosas muy distintas, ¿no? Y además también voy a curar a un epiléptico, es decir, que también es una curación, también es un milagro. Pero bueno, la realidad es que el Señor iba expulsando demonios. Y además se lo dio, como decía antes, a los 12. Envió Jesús a estos 12 después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigió más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y proclamando que el reino de Dios de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Lo dice el Señor claramente. Y las expulsiones de los demonios, que se realizan en nombre de Jesús, tienen también una gran importancia en la historia de la salvación. Porque son pruebas de que con la venida de Jesucristo ha comenzado el reino de Dios y que el diablo va de retirada. San Lucas narra el regreso de los discípulos enviados por el Señor a los lugares donde Él había de ir. Volvieron los 72 con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios, 72 son muchos, ¿no? Que fuesen de dos en dos, pues son 36, es decir, 36 grupos de personas, o de 3 en 3 si quieres. Pero son mucha gente. Son muchos grupos a muchos sitios y son muchas personas. Ya enviar a 12, ya tienes eso aquel, enviar a 72, no digamos. Y ellos dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Todos estos episodios de la expulsión de los demonios a nosotros nos abre un poquito la mente para entender lo que el Señor continúa haciendo hoy día. Porque el Señor sigue echando a los demonios. Y sigue expulsando a los demonios. No me refiero simplemente a los exorcistas que van realizando exorcismos, pues no con mucha frecuencia, pero que algunas veces sí, aunque a veces no salen tan fácilmente los demonios por los exorcismos, ¿eh? Yo eso sí que no, es un campo que no domino y prefiero seguir sin dominarlo, porque me da un cierto respeto. Pero la realidad es que sigue habiendo demonios. Si no me refiero a eso, simplemente, por ejemplo, cuando un niño es bautizado, y el mes que viene tengo 2 bautizos, no uno sino 2, pues cuando un niño es bautizado,
el sacerdote también hace un exorcismo. Aparte de ungirle, también hace un exorcismo. Cuando una persona se confiesa, pues también, pues en cierta medida se le echa al demonio. No porque la persona esté endemoniada, sino porque el poder del demonio es expulsado por el pecado. Por eso cuando leemos ese pasaje del Evangelio, ahora que yo he estado este tiempo de agosto, estos 15 días de agosto, he estado rodeado de cerdos, pues, y he visto pues cómo las piaras de cerdo corrían cuando yo pasaba por aquellos senderos o aquellas trochas en bicicleta, y veía cómo pues en las fábricas de jamón y de lomo, etcétera, etcétera, pues se aprovechaba del cerdo todo. Pues me acordaba de los endemoniados de Gerasa, ¿no? Al llegar a la otra orilla, a la región de los gerasenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, es decir, los demonios van diciendo verdades, no siempre, pero dicen verdades. Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los sitios le llaman guarros, se llama así. Y le suplica a los demonios: si nos echan, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo: id. Y sabemos cómo se despeñaron y se ahogaron los cerdos. Yo recuerdo cuando llegué al Colegio del Prado y empecé a montar los nacimientos con los niños de primaria, de sexto de primaria, a lo mejor alguno de eso, pero sobre todo sexto de primaria, quinto de primaria, pues claro, le pedía a los niños que trajeran figuras, lo que sea, tal, y algunos aparecían con cerdos. Y entonces yo ponía cerdos y don Enrique, ya se jubiló, me decía: no ponga cerdos. Los judíos no podían comer carne de cerdo, con lo cual en Belén no habría cerdos. Bueno, pero en Gerasa sí que había cerdos, que no era Belén, evidentemente, y tampoco era Nazaret, pero había cerdos cerca del mar de Tiberíades, porque se despeñaron al mar. Era a otro lado, de acuerdo, pero había cerdos. Y se ahogaron todos. A los judíos no les importaría mucho porque ellos no comían carne de cerdo, pero al otro lado, del otro lado del mar seguro que les molestaría mucho. Y por eso le dicen a Jesús que se vaya. En cambio, Jesús le dice a los dos ex endemoniados que se queden y que prediquen. El cambio es radical, Pasan de ser endemoniados a predicar. Nosotros también, decía antes, nos encontramos en una sociedad controlada por el dinero, No olvidemos cuál es el nombre que también sigue en algún momento el dinero, ¿no? El dios Mamón, el dios del dinero, económico, y es un demonio. Es un demonio que intenta hacer que las personas se dejen llevar por lo económico, se dejen llevar por el poder, por el tener. Por eso nosotros, a raíz de estas expulsiones de los demonios, le pedimos al Señor, por una parte, que no nos dejemos engañar por Maimónides, ¿no? Que no nos dejemos engañar por el Dios del dinero, que lo único que consigue es cerrar nuestro corazón para amar a Dios y a los demás. Y a la vez también tenemos que pedir al Señor saber huir del demonio mudo. Ese demonio mudo, que leemos en el Evangelio, que una vez que se expulsó el demonio, habló el mudo. Decía San José María:
El demonio mudo es el único enemigo considerable. Hay que hablar con confianza plena. Si no habláis, se acabó todo. Es el principio del fin. Si sois sinceros, pase lo que pase, seréis fieles y seréis felices. Bueno, una vez que echó el mudo hablaba y veía. Ciego y mudo, eran otros. Pues recordando este pasaje del Evangelio, esta escena del Evangelio, el demonio mudo impide oír. Se empeña en que las almas no hablen y además no quiere abandonar su presa. Os repetiré siempre un consejo lleno de caridad de padre y de madre. Abrir el corazón a la gracia de Dios, que purifica y quema, que nos hace instrumentos idóneos para el trabajo apostólico. Un hombre que por amor de Dios es salvajemente sincero, es a la vez un hombre espiritualmente muy fino, muy delicado. Porque al poner todo su esfuerzo para identificarse más con todo lo que el Señor quiere de él, enseguida recibe la ayuda de su Padre, que mete en su alma un deseo siempre mayor de apartarse de todo lo que no está de acuerdo con la ley de su amor. En palabras muy claras, ¿verdad? Hemos de ser sinceros con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Sinceros para apartar ese demonio mudo. Estos días leía unas noticias, concretamente en el diario de Cádiz, de que en San Fernando, donde sabéis que hay, bueno, pues poblaciones militares y hay destacamentos militares distintos, y entre ellos hay un tercio de la Armada, Infantería de Marina. Y hay una prueba que lleva unos años ya realizándose que se llama FANPIM, no sé de dónde le vendrá el nombre, FANPIM, que es algo del entrenamiento que tienen los Infantería de Marina, pero ya realizado por civiles. Es una prueba con un recorrido de 4 kilómetros y que tienen un tiempo para recorrerlo de 2 horas y media o 3 horas. 4 kilómetros. No es muy largo, realmente son 4 kilómetros. Y tienen como máximo tiempo de entre 2 y media y 3 horas para recorrerlo. El que ganó este año no llegó a la hora, tardó 40 y tantos minutos, 50 minutos. Que realmente está muy bien para esa prueba tan dura, porque es, ya digo, Infantería de Marina, ¿no? Entonces, aparte de carrera, de pruebas de estas de la pista que llamada americana y cosas de estas, también tienen sitios que se meten en el agua, entre los caños que hay allí, tienen que cruzar nadando a islas, tienen que meterse por zonas de fango. De hecho, cuando tú los ves llegar a la meta, algunos de ellos están enfangados, el fango de profundo, porque en los caños estos hay fango bastante profundo. Pero bueno, allí tienes como máximo 750 personas que participan en la prueba, tanto hombres y mujeres. Tienen 2 tipos de premios para hombres y para mujeres. Y terminan, de luego, los ves y parece que salen de, no sé, de estas guerras del planeta de los simios y cosas así parecidas, ¿no? Van tipos deformados, embarrados, corriendo. Pero bueno, luchan por ello. Luchan por por alcanzar la meta y por llevarse un premio, que tampoco es que el premio creo que sea mucho, ¿no? A lo mejor, pues, metálico no creo que haya mucho. Pero bueno, lo importante es acabar la prueba, llegar el primero, tal. Pues de verdad tenemos que empeñarnos en luchar de ese modo con sinceridad, aunque nos enfanguemos, aunque nos embarremos. Yo recuerdo cuando niño iba con mi padre a coger gusanos para después utilizarlos en la pesca y había que enfangarse. Y yo como niño pues me metía en el fango y llegaba casi hasta las rodillas, más, ¿no? Pues, ¿no? Y además no es fácil andar por el fango. Pues se cuenta en este sacerdote gallego que
va contando en sus libros de anécdotas, que un notable militar, más notable por sus grados que por sus méritos, quiso que a la hora de la muerte le enterrasen vestido de fraile capuchino. Y un amigo, al enterarse, le dijo: haces bien en disfrazarte, pues si no eres disfrazado, no creo que entres en el cielo. Eso va en contra de la sinceridad, ¿verdad? Porque si te engañas, ¿a quién vas a engañar? ¿A San Pedro? Por mucho que vayas de fraile capuchino, por mucho que vayas de monja clarisa, no creo que engañes a San Pedro, ¿no? Por mucho que nos embarremos y nos engañemos nosotros mismos, no vamos a engañar a nadie. Tenemos que ser claros, transparentes. Ante Dios no valen los disfraces. Ante Él se nos cae la careta y aparecerá lo que realmente somos. No olvidemos que siempre en las fiestas estas de carnaval y de, pues estas fiestas así, digamos a decirlo así, de búsqueda de voluptuosas de placer, pues la gente se disfraza para no ser ellos mismos, para hacer todo tipo de tropelías disfrazados. La claridad, la transparencia, la sinceridad es clave con el Señor, como el Señor se lo explicaba a San Bartolomé, a Natanael, cuando le dijo: en quien no hay doblez ni engaño. Al Señor le gustaba la sencillez. En el Evangelio de San Mateo vemos cómo Jesús pone el ejemplo de los niños, porque estos son inocentes y sencillos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Que seamos amigos de la verdad, que no tengamos miedo a la verdad, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y como dice nuestro Padre en Camino, aunque la verdad te acarree la muerte, como le acarreó la muerte a San Juan Bautista, que decía con claridad que no podía tener a la mujer de su hermano. Y por eso Herodes le cortó la cabeza. Bueno, sí, le cortó la cabeza. Porque además estaban por ahí en medio la que no era su mujer y su hija. El amor a la verdad va unida a la libre sinceridad salvaje, que se apoya en el amor y la humildad, no en la bravuconería, no en bocazas, sino en la humildad. Porque la principal falta o causa de la falta de sinceridad es el amor propio, que sabemos que nos engaña y que nos hace a lo mejor pues decir cosas que no son verdad, por quedar bien, por justificarnos, por la apariencia, ¿verdad? En cambio, la sinceridad lleva a la transparencia con Dios, con uno mismo y en la dirección espiritual. Primeramente, la sinceridad con Dios. Mantener una relación confiada con el Señor. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, le decía San Pedro. Que nuestra oración sea siempre un diálogo confiado, sencillo, transparente. Sabiendo que el Señor nos pide cosas, claro que sí, pero también nos da cosas. Y nos pide que le demos cosas, pero también quiere que le pidamos cosas. El mayor enemigo de la sinceridad es la soberbia, que engaña. No sabemos si Judas o no se arrepintió después de ahorcarse, ¿no? Porque eso no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que San Pedro sí se arrepintió. Sí se arrepintió. Posiblemente se arrepintió porque se acercó a la Virgen. La Virgen le facilitó la humildad.
pero porque la Virgen nos facilita siempre la humildad y nos ayuda. Sinceridad con nosotros mismos. Conocimiento propio. Saber las dificultades que tenemos, las debilidades que tenemos. Darnos cuenta. Recuerdo que una vez salía de un funeral como todos conocéis, por este matrimonio que falleció en accidente de tráfico yendo hacia Pamplona, ¿no? El día 15 de mayo, el día de San Isidro, los Prats. Y a la salida del funeral yo iba hacia, no sé si era el metro, no tengo ni idea dónde iba yo, pero iba un poco rápido. Y al llegar a un semáforo me alcanzó otro sacerdote que iba detrás. Y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Digo, no me pasa nada. Bueno, es que voy a coger el coche o el metro, no sé dónde iba. Yo creo que era el coche, o un aparcamiento de esto. Me dijo, es que he visto, y él se ve que venía detrás de mí, de la iglesia, es que he visto que vas cojeando. Yo no me daba cuenta de que cojeaba, pero él desde detrás me vio y me dijo que iba cojeando. Yo le atribuí la cojera a una lesión que tengo de hace años, ¿no? Pero no me había dado cuenta de que cojeaba, y él, que me seguía detrás y que me alcanzó al cabo de 200 metros, pues se había estado fijando que yo iba cojeando. Muchas veces no nos vemos a nosotros por detrás, por decirlo así. No nos vemos, pues no sé, las limitaciones o defectos. Yo recuerdo que en una época en que estaba muy tenso, una vez estaba en el autobús de la ruta del colegio, no era aquí en Madrid, era en otro sitio, en Vigo concretamente, y un niño pequeño, un chaval pequeño del colegio, por detrás me vio la cabeza, me dijo, estás calvo, y me tocó la cabeza. Yo no me había dado cuenta que tenía pequeñas calvas, lo que se llama alopecia areata, que era producto de los nervios, además. No me había dado cuenta, pero el otro me lo vio, el niño me lo vio. Yo cuando me peino, no me veo por detrás. Y después ya me di cuenta que también tenía la barba, entonces fue cuando fui al médico para relajarme un poco. Pero bueno, uno no se ve por detrás. Sinceridad con nosotros mismos cuando nos dicen las cosas que tenemos que mejorar, o los fallos que tenemos, o que, bueno, pues que nos hemos confundido. Perdón, decía San José María, hijos míos, no os avergüences ser miserables, no os acobardéis porque tengáis en el corazón el fomes peccati. ¿Os acordáis de lo que decía aquel literato francés del siglo pasado? Yo no sé cómo será el corazón de un criminal, pero me asomé al corazón de un hombre de bien y me asusté. No os asustéis de nada, fieles de verdad, sinceros. Ante Dios como un borriquillo, ¿verdad? Como ese borriquillo, jumentum factus sum apud te, como un borriquito estoy delante de ti, le gustaba repetir a San José María. Por eso en el examen de conciencia, que a veces lo hacemos un poco rápido, sin detenernos, cuando lo hacemos a lo mejor con un poco más de atención en un punto o en otro, vemos que tampoco estemos haciendo las cosas tan bien, que podíamos haber hecho mejor o que no lo hicimos. No lo hicimos. Luchar contra la precipitación, luchar contra el acostumbramiento en el examen de conciencia y también en la preparación para la dirección espiritual. Esta es otra nota de este sacerdote. Yo no sé dónde sacaba estas anécdotas, pero son muy buenas. Por lo menos a mí me gustan. ¿Os acordáis todos de un político español que se llamaba Antonio Maura? Pues un hijo suyo, Gabriel Maura, cuenta en su libro Recuerdos de mi vida, se refería a su padre, y se refería a mi padre, que novato aún durante las primeras sesiones de las Cortes de 1881, ya llovió mucho,
se sentó cierta tarde junto a don Carlos Navarro Rodrigo, conspicuo personaje de aquella mayoría con quien le unió después muy íntima amistad. Le pareció en un momento tan atinado lo que estaba diciendo un orador de la oposición que no pudo menos de asentir con el ademán y comentarlo en voz baja, como diciendo: qué bien ha dicho esto. El experto mentor, que estaba a su lado, se volvió rápidamente y le dijo, entre burlón y enojado, le dijo: aprenda usted, pollo, que en esta casa los amigos hablan siempre como los ángeles y los enemigos ladran. Dejó claro que al partido opositor no hay que darle nunca la razón. Pues nosotros sabemos que eso en la obra nunca nos van a hacer así. Nunca nos van a decir que ladran. Siempre nos van a aplaudir, siempre nos van a decir que hablamos como los ángeles, pero también nos van a ayudar a que sepamos corregir las cosas que no hacemos bien. La verdad es que el Señor quiere que nos ayuden y dejarnos ayudar y nosotros ayudar. Decir toda la verdad, porque uno no es sincero cuando dice una verdad a medias. Sincero, sencillo, decía San José María, contad lo que os produce cansancio, sufrimiento, preocupación, lo que os quita la paz. Decir la verdad. En cierta ocasión, el beato Álvaro del Portillo nos dijo que no quería que los directores, los sacerdotes y los que reciban charlas de dirección espiritual tuvieran que hacer de veterinarios. Los veterinarios tienen que adivinar, porque los animales no hablan, en vez de médicos de almas. Nos pedía sinceridad, abriendo siempre nuestro corazón, siendo transparentes. Nuestro padre dejó escrito, añadía: quien oculta a su director una tentación tiene un secreto a medias con el demonio. Así empezamos la meditación hablando del demonio y de los endemoniados. Pues que sepamos de verdad, no permitir que el demonio nos engañe, que el demonio nos haga olvidar las cosas que hemos hecho mal, que el demonio no nos dejemos ayudar. No mentir, o no, pues eso, embustes. Lo cuenta este obispo amigo de San José María, don Manuel González, andaluz, con sus catequesis siempre, que en cierta ocasión una niña, lamentando su defecto, le decía: lo que no sé, padre, es cuándo me voy a quitar de ser tan retembusturísima, retembustera. Como he sido desde que tengo boca, le decía la niña. Mire usted, me salen las mentiras como el hipo, sin poderlo remediar. Pues el hipo muchas veces se quita bebiendo agua, ¿verdad? Pues también bebiendo agua podemos decir la verdad. O como hizo aquel predicador, aquel poeta, pues que era tartamudo, se metía una piedrecita debajo de la lengua cuando hablaba, y así conseguía remediar la tartamudez. Que sepamos acudir a la Virgen. La Virgen María venció siempre al diablo, por eso te decía que San Pedro posiblemente acudió a la Virgen antes de volver al Señor. Con su ayuda nosotros siempre saldremos victoriosos sin dejar nunca que se meta el demonio mudo. Y tendremos un gran amor a la verdad, a esa verdad que se identifica con Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.